queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 3. En esta semana vamos a tocar la gramática, vamos a estudiar cuáles son esos componentes y en especial nos vamos a centrar en el componente fonológico. Por eso, en esta ocasión, es importante de que ustedes sepan diferenciar bien qué cosa es un fonema y qué cosa es un fono. Y además, aprender a encontrar palabras que guarden una relación para poder diferenciar a través de los fonemas los significados. ¿Ok? Bien, el tema es en realidad parte por la gramática. Ustedes recuerdan que en la clase número 1, en la semana 1, habíamos hablado acerca de qué cosa era la lengua, ¿verdad? Habíamos dicho que la lengua era una unidad abstracta. Entonces, es un conocimiento lingüístico que tenemos todos los hablantes que adquirimos desde los primeros años de nuestra vida. Entonces, esa gramática, ese conocimiento, se va forjando, por ejemplo, a través de los sonidos. Y todas las lenguas en general se relacionan o se parecen porque todas se hablan. Entonces, todas las lenguas tienen sonidos. Esos sonidos se llaman justamente los fonemas, ¿no? Son unidades abstractas que nosotros desarrollamos desde muy pequeños. Ahora, a su vez, también lo asociamos con el significado. Un sonido, una sílaba, una palabra está asociada a un contenido. Y a la vez, esa palabra posee una estructura, cómo combinar las consonantes, las vocales y a la vez formar significados específicos dentro de una palabra. Y por otro lado también está la organización de estas palabras dentro de un contexto, o sea, una oración. Entonces, el lenguaje va poco a poco construyéndose a partir de sonidos, palabras, frases y oraciones. Esa construcción, ese progreso, ese desarrollo del lenguaje tiene que ver con la evolución justamente o la adquisición de nuestra lengua. Bien, en esta ocasión veamos entonces esas características que presenta nuestra gramática. Como dije, la lengua está en la mente. La lengua es un conocimiento, ¿verdad?, que poseemos todos los hablantes acerca de nuestra gramática, ¿verdad? La lengua no es algo físico. Es una idea, es un concepto, es un conocimiento que almacenamos los seres humanos en alguna zona de nuestro cerebro. Ahora, también sabemos que la lengua posee algo importante, la gramática. ¿Qué era la gramática? La gramática viene a ser aquel conjunto de reglas que permite a los hablantes poder relacionarse, es decir, poder comprenderse, enviar mensajes claros y que ocurra este efecto maravilloso que nosotros llamamos la comunicación. La comunicación entonces se da porque las personas se entienden, transmiten mensajes en un contexto. Ahora, la gramática, entendiéndose así, posee 4 elementos importantes. El componente semántico, que tiene que ver con el significado, ¿verdad? Es el significado de las palabras, es el significado de las frases, es el significado de una oración. Entonces, todos los hablantes asociamos nuestras expresiones con un concepto, con una idea, ¿verdad?, con un mensaje específico. El componente morfológico está presente en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque ellas se organizan a través de una palabra. Entonces, el componente morfológico tiene que ver con la estructura, ¿verdad?, de la palabra. Su unidad mínima de la palabra bajo este contexto vienen a ser los morfemas, ¿sí? Y por otro lado, el componente sintáctico es un elemento que nos permite organizarnos. Tiene que ver con la organización de las palabras, la organización de las frases, para que estos puedan justamente transmitir mensajes coherentes. Por lo tanto, el componente sintáctico estudia todo lo relacionado con las funciones, ¿verdad?, con las funciones de las palabras, frases o proposiciones, pero tiene que ver justamente con la estructura, asociada entonces con la organización
de cualquier unidad lingüística. ¿Okay? Entonces tiene que ver con la organización de una palabra, de una frase o de una proposición. El orden, tiene que ver mucho con el orden, la estructura de una oración. Y por otro lado tenemos el componente fonológico. El componente fonológico es aquello que tiene que ver con los sonidos que se producen dentro de una lengua. Bien, entonces eso quiere decir que en realidad todas las lenguas se parecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las lenguas tienen significados, ¿verdad? Transmiten mensajes, en todas las lenguas hay palabras, aunque a veces sabemos que las palabras son diferentes porque tienen reglas distintas, ¿no? Cada gramática posee su propia naturaleza, tiene su propia organización. También cada lengua, ¿no?, posee una estructura sintáctica. Cada lengua organiza sus palabras, sus frases y sus proposiciones. La manera como la organizan depende de las reglas de una gramática específica, ¿no? Como en el caso del castellano. En el castellano nosotros ubicamos, por ejemplo, un determinante, puede ser un artículo, un sustantivo, y luego solemos ubicar los adjetivos. Pero en la lengua inglesa, por ejemplo, colocamos primero el artículo, colocamos el adjetivo y luego van los sustantivos. Entonces, las reglas de organización pueden variar de lengua, de gramática a gramática. Y también todas las lenguas se hablan. Todas las lenguas tienen sonidos. Entonces, toda lengua natural, toda lengua hablada posee gramática, ¿verdad? La gramática es lo que permite la comprensión, la comunicación entre los hablantes. Pero eso sí, no todas las lenguas tienen escritura. O históricamente podemos afirmar de que no siempre las gramáticas antiguas, por ejemplo, una lengua antigua como el sánscrito, haya tenido una comunicación siempre escrita. El quechua incluso, ¿no? El quechua siendo una lengua antigua, hasta el día de hoy no podríamos hablar de una escritura propiamente dicha, sino que es una escritura que se ha forjado poco a poco a través de la asociación con el castellano. Entonces, no quiere decir que tener gramática, en consecuencia, también implica tener escritura. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Bien? Ahora, también podemos hablar, o puede entenderse, gramática desde el punto de vista descriptivo y también desde el punto de vista normativo. La gramática descriptiva es aquella que tiene que ver con el estudio de la lengua, ¿no? Explicar, ¿no?, la lengua a partir de los hablantes, explicar cómo es la lengua, tomarla como objeto y razonar cuáles son sus reglas, cuál es la organización, ¿no?, tal como sucede en la realidad, tal como lo usan los hablantes. Por lo tanto, en una gramática descriptiva no es importante si las personas hablan bien o hablan mal, si es correcto o es incorrecto. No, a la gramática descriptiva lo que le importa es simplemente explicar cómo funciona una lengua. La gramática normativa, ella, es una gramática que ha pasado por muchas etapas, pero se ha ido forjando en base a la escritura. La gramática normativa, por lo tanto, es aquella que sí se encarga de prescribir el uso correcto de la lengua a partir de la escritura. Por lo tanto, en la escritura es necesario poder diferenciar algunas normas ortográficas para poder escribir coherentemente o adecuadamente un texto escrito. Entonces, los objetivos de estas dos gramáticas que he explicado, la gramática descriptiva y la normativa, son distintas, son diferentes. Centrémonos en el componente fonológico. El componente fonológico, chicos, está conformado por fonemas, son sus unidades mínimas, ¿no es cierto? Son sus constituyentes del componente fonológico. Estos fonemas a la vez se organizan a través de reglas fonológicas, cómo se combinan, qué estructura, por ejemplo, puede tener una sílaba. Entonces, estos dos elementos permiten hablar, permite entender
¿Qué cosa es el componente fonológico? Los fonemas vienen a ser unidades mínimas distintivas de la lengua. Por ejemplo, yo tengo la palabra trípode. Trípode se pronuncia ¿con cuántos sonidos? Con la T, con la R, con la I, con la P, con la O, con la D y con la E. Entonces, cada uno de estos elementos que acabo de enumerar vienen a ser los fonemas. Entonces, la T es un fonema. Es un fonema porque es un constituyente mínimo. Yo como hablante del castellano entiendo que se está pronunciando este sonido, ¿verdad? Igual la R en la sílaba tri. Yo sé, soy consciente como hablante del castellano que la R es un sonido en esta sílaba. La I, yo sé que la I es una vocal y soy consciente también de esto, ¿verdad? Así como también me doy cuenta de las otras sílabas y de los sonidos que los constituyen, ¿verdad? Entonces, el fonema, la T es un fonema. Un fonema es una unidad abstracta, es mental, no es algo físico, ¿correcto? Es una idea, es una noción que tenemos acerca de algo. Por ejemplo, yo soy consciente como hablante del castellano que la T es una consonante. Así como la I, yo como hablante del castellano soy consciente de que es un sonido vocálico. Entonces, lo que tenemos con los fonemas son rasgos, son ideas, ¿no es cierto? Son asociaciones articulatorias que tenemos de los sonidos. Por eso es abstracto, es indivisible. No puedo dividir una unidad más pequeña al fonema. Es distintivo, sí, porque se usa justamente para poder diferenciar significados cuando están asociadas a otra palabra similar. El fonema es un sonido mental, es un sonido ideal, en la cual los hablantes reconocen la producción del sonido. Otra palabra, por ejemplo, puma, ¿no? Es una palabra, pero nosotros decimos palabra es todo, pero esa palabra está organizada con 4 sonidos, ¿verdad? La P, y yo soy consciente que la P es un fonema, también sé que es la U, un fonema vocálico, ¿verdad? La M, también sé que es un sonido consonántico, es un fonema consonántico, también sé que se produce a través de la nariz, es un sonido nasal, y por último tenemos otro sonido, otro fonema. Entonces la A es un fonema, es una unidad distintiva. Por lo tanto, ¿cuántos fonemas tiene la palabra puma? 4. 2 fonemas consonánticos y 2 fonemas vocálicos. Muy bien. Otra palabra. Hola. Hola es una interjección, ¿verdad? Es una expresión para usar un saludo. Muy bien. La palabra hola, ¿correcto? ¿Cuántos sonidos nosotros percibimos? Yo pronuncio la O, ¿verdad? Otro sonido que he pronunciado es la consonante la L, y luego tenemos otro sonido más, que es la vocal. ¿Correcto? Ahora, tú te preguntarás, ¿y la H? ¿Qué pasó con la H? Nosotros en muchas palabras escribimos esta grafía, la H, pero no tiene representación sonora, no está asociada a ningún sonido. Solamente que somos conscientes a veces de que esta palabra hola existe y se escribe con H en algunos contextos, cuando tiene un significado de saludo. Entonces, ¿cuántos fonemas tiene esta palabra? Solamente tiene 3, 2 vocálicos y una consonante. Bien, cuando nosotros queremos observar que un fonema cumple la función distintiva, lo ideal es tomar 2 palabras. A estas 2 palabras se las va a llamar o reconocer con el nombre de par mínimo. Este par tiene que cumplir con ciertas condiciones. Tiene que tener la misma cantidad de sonidos, fonemas, ojo, y
tiene solamente que diferenciarse las palabras por un elemento, por un fonema, nada más, ¿correcto? Ese cambio de sonidos es lo que va a generar la construcción de un nuevo significado. Veamos los siguientes ejemplos. Cuando observo la palabra apto y acto, ¿correcto? ¿Cuántos fonemas tiene el uno y tiene el otro? Cada palabra tiene 4 sonidos, ¿correcto? Estos sonidos son los que nosotros llamamos fonemas. Yo sé que la palabra apto tiene un significado y acto tiene otro. ¿Cómo se ha dado el cambio de significado? Por un elemento, ¿verdad? Me he dado cuenta que la P, ¿verdad?, ha cambiado por este sonido, por la K, acto. Entonces, no es lo mismo. Aquí tenemos el encuentro, la variación del fonema P, que ha cambiado con el sonido o con el fonema K. Repito, apto suena con P y acto suena con K. Hay solamente un elemento que ha variado en cada palabra. Todo lo demás se mantiene igual. Como te has dado cuenta, aquí tenemos entonces, aquí se cumple en esas dos palabras la función distintiva a través de estos fonemas consonánticos, a través de estos sonidos consonánticos. La palabra carear y cariar también tienen la misma cantidad de fonemas, pero hay una variación entre la E y la I. ¿Correcto? Todo lo demás se mantiene exactamente igual. Recuerda que estoy hablando de fonemas, no estoy hablando de grafías. ¿Qué ha variado? Han variado vocales. ¿Qué vocales? La E y la I. Entonces, aquí se cumple la función distintiva entre estos dos fonemas vocálicos. La palabra deferencia y diferencia son palabras también muy parecidas, tienen la misma cantidad de fonemas, pero hay un cambio de significado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entre el fonema E y el fonema I. Han variado estos dos sonidos. Se cumple la función distintiva. Molleja y mollera, dos palabras que tienen la misma cantidad de sonidos, ¿verdad? Pero hay un cambio entre el sonido J y el sonido R. Entonces aquí tenemos el sonido J, que lo simbolizamos de esta manera. La J se simboliza así, son símbolos nada más, los fonemas, y mollera con la R. ¿Correcto? Entonces, aquí se cumple la función distintiva por dos fonemas que tienen características fonéticas articulatorias distintas. La palabra salubre y salobre, igual tienen la misma cantidad de sonidos, pero el cambio de significado se da entre la U y la O, entre fonemas vocálicos. La palabra afecto y efecto, ¿en qué se distinguen? Solo por el primer fonema, ¿verdad? Por la A opuesta a la E. La palabra casa y casa. Bueno, nosotros como españoles, como hablantes, del castellano, en realidad, hablantes del castellano o del español, nosotros articulamos de la misma manera fonéticamente porque ceseamos, ¿no? Es una característica del castellano peruano, del castellano de muchos hablantes de Latinoamérica. Pero ¿qué ocurre? Aquí yo estoy observando que este fonema y este fonema no son los mismos. Aquí tengo el fonema fricativo alveolar y aquí tengo el fonema fricativo interdental. A pesar de que nosotros fonéticamente articulamos de la misma manera, hay un cambio. Entonces, es un par mínimo. La palabra infestar e infectar también cumplen con la misma condición.
los fonemas que están variando, como tú ves, es el fonema fricativo S, que ha cambiado con el fonema oclusivo K. Infectar, ¿correcto? Muy bien, la palabra convidar y combinar, tú observas, por ejemplo, que aquí tenemos algunos detalles, ¿verdad? Tienes la N y acá tienes la M, y aquí tienes la V y aquí tienes la B, ¿cierto? Pero tú sabes, tú como hablante del castellano, la B siempre la articulas de la misma manera, es un solo sonido. Yo tengo un solo fonema, el fonema es la B, nada más. Lo que pasa es que hemos aprendido a escribir en algunas palabras con V y en otras con B, ¿cierto? Entonces, el fonema B es igual para ambos lados, para ambas palabras. El cambio nada más se está dando entre la N y la M. Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Qué está variando? Está variando la N con la M. N varía con M. En cambio, la B se mantiene invariable. La palabra haya y haya, también aquí tenemos una pequeña variación. La palabra haya y haya también se pronuncian igual por una cuestión regional del castellano peruano y fonológicamente no es lo mismo. Ustedes saben que haya con y es del verbo haber y haya con ella es del verbo hallar. Son dos significados diferentes. Entonces, ¿qué está en oposición? El fonema y, el fonema fricativo y el fonema lateral elle, ¿no? Elle, que nosotros, bueno, no lo articulamos, ¿no? Entonces, aquí la oposición se da entre fonemas consonánticos. Absolver, absorber, también tienen la misma cantidad de fonemas, ¿correcto? Ya recordemos lo que pasó con la V, y acá tengo la B, pero la pronunciación es la misma. El sonido que cambia nada más está entre la consonante L y la consonante R, ¿cierto? La variación está entre estos dos. Muy bien, la palabra excita y la palabra excita, ¿no? Aquí vemos exactamente igual, ¿correcto? La misma cantidad de fonemas y notamos que excita, aquí, ec, cuando digo ec, estoy articulando el sonido K, y acá es, excita, estoy con la S, con el fonema fricativo alveolar sordo. Entonces, en todas estas palabras que acabamos de observar, hemos notado que tienen la misma cantidad de sonidos y solamente ha cambiado un elemento. Puede ser una vocal o puede ser una consonante, ¿correcto? También nos hemos dado cuenta que la escritura no es lo que define el par mínimo. No tiene nada que ver con la escritura, solamente tiene que ver con la pronunciación, ¿correcto? Ahora, veamos algunas palabras en donde tal vez por la similitud nosotros podamos tener alguna duda. Por ejemplo, la palabra cesto y sexto. Uno aparentemente dice, bueno, hay la misma cantidad, 5, 5, pero ojo, son 5 letras, pero no es la misma pronunciación. Cuando yo digo la S y la E, la S y la X, sí, pero la palabra cesto tiene 5 sonidos, pero la palabra sexto tiene más. Cuando yo articulo, digo sexto. Ahí me doy cuenta de que en realidad esa S que estaba comparando de la primera palabra con esta segunda tiene un nuevo elemento que es la K. Entonces no hay la misma cantidad de fonemas, por un lado.
¿no? Por otro lado, también aquí vemos algo diferente, ¿no? También vemos que la C y la S se representan con distintos fonemas. El primero es un interdental, ¿correcto? Y el segundo es un alveolar. Entonces, hay dos razones para descartar que este par de palabras, ¿no?, sea un par mínimo. Igual, la palabra contexto y contexto es lo mismo. Aquí tengo la S y aquí tengo la X. Aquí en la primera digo contexto, tengo 2, 4, 6, 8 fonemas. En cambio, en contexto, nuevamente tengo la K y la S. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia, pues aquí tenemos 9 fonemas en la palabra contexto y en la otra teníamos 8. Entonces no puede ser un par mínimo porque hemos dicho tiene que tener la misma cantidad. Complemento, cumplimiento. Aquí es mucho más evidente el cambio, ¿verdad? En primer lugar estamos notando que la E ha cambiado con la I. Muy bien. Sí, ha cambiado un elemento. El problema luego viene por acá, ¿no? Aquí no hay una vocal. En cambio, en miento está la I. Quiere decir que no tienen la misma cantidad de fonemas. Aquí en la segunda palabra tenemos más sonidos, más fonemas, y en la primera menos. Cortejo y cotejo. La palabra cortejo tiene el fonema R, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. ¿Cuántos fonemas tiene cotejo? 6 fonemas, ¿verdad? No está la R o no hay otro sonido en su lugar. Entonces no es un par mínimo. La palabra espiar y expiar. Igual, ya hemos visto el caso de la X, hay que tener un poquito de cuidado con la X, ¿no? Porque la letra X puede tener diferentes formas de ser pronunciada. En consecuencia, corresponde a diferentes fonemas. Hay que mirar bien el contexto de la X. Espiar es con S y expiar, ¿verdad? Este fonema se va a articular con 2 sonidos. Entonces, no hay una relación simétrica. La cantidad de letras en expiar es menor a la cantidad de fonemas. Lo explico nuevamente. La palabra expiar, ¿cuántas letras tiene? Tiene 6 letras, ¿verdad? ¿Y cuántos fonemas tiene? Expiar. Tiene 7 fonemas. Por eso, la relación entre la escritura y los fonemas es asimétrica. Bajido, vaído. Muy bien, igual, ¿no? Cuando yo pronuncio bajido, ¿cuántos fonemas estoy articulando en bajido? Bajido. 6, ¿verdad? 6 fonemas. Muy bien. ¿Cuántos fonemas estoy articulando en vaído? Vaído. Porque la H no tiene ninguna correspondencia, ¿verdad? Aquí tenemos 5. Entonces, por eso no es par mínimo. La palabra prejuicio y la palabra perjuicio. Sí, tienen la misma cantidad de fonemas. El problema viene con la estructuración, ¿sí o no? Aquí tenemos primero la R y luego la E, y aquí tenemos primero la E y luego la R. Entonces hay un cambio, ¿no? 2 fonemas ya no guardan correspondencia. La idea es que cambie solamente un elemento y no 2. Por eso no es par mínimo. Y seso y sexo son palabras que no tienen la misma correspondencia. Seso tiene 4 fonemas y sexo tiene 5 fonemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta X se corresponde con la K y con la S. Así como expiar es una palabra
que guarda relación asimétrica entre sus grafías y sus fonemas. Muy bien, entonces recordemos los fonemas consonánticos. Como vemos, las palabras tienen consonantes y tienen vocales. Las consonantes, los fonemas consonánticos, son los oclusivos. P, B, T, D, la K y la G. ¿Correcto? Son 6. Ahora, en cuanto a la escritura, como ya nos hemos dado cuenta, en algunas ocasiones esa B se puede escribir con la V y en otras se puede escribir con la B labial. También nos hemos dado cuenta que el sonido K a veces se escribe con C, a veces se escribe con la misma K y en algunas palabras se va a escribir así. Por ejemplo, cuando ustedes articulan la palabra queso, ¿cómo escriben queso? Lo escriben con este dígrafo, ¿correcto? Pero solamente estamos articulando un sonido, no dos sonidos como Q, ¿correcto? Entonces, no confundan lo que es escritura con fonemas. Igual con el fonema velar, oclusivo velar sonoro, ¿no? Ustedes articulan ge, ga, ge, gi, go, gu. Cada vez que hay esa pronunciación, a veces la van a ver representadas con una sola letra y en otras la van a ver representadas con un dígrafo. Por ejemplo, la palabra guerra, ¿no? En guerra escribimos esta grafía, este dígrafo y la E. Muy bien, los fricativos son 5, ¿verdad? La F, la Z, que es la interdental, fonema fricativo interdental sordo, que generalmente lo van a ustedes observar en la escritura con la Z y a veces en algunas secuencias como C y Si. La S también, que se escribe de la misma forma y no hay problema, o en algunas palabras que también van con la X. Por ejemplo, la palabra xilófono. ¿Cómo escriben xilófono? ¿Cómo escriben xenofobia? Le escriben con X, ¿verdad? Pero el sonido que están articulando, ¿cuál es? Un fricativo. Bien, este símbolo que ustedes están viendo aquí es el símbolo que utilizamos para las sílabas que suenen a ya, ye, yi, yo, yu, ¿no? En la escritura usamos la Y. Y el último fonema fricativo velar sordo, que es la X, que ustedes ven ahí, es un símbolo nada más. Se representa para sílabas que van a sonar a ja, je, ji, jo, ju. La grafía fácilmente será la J. En algunas palabras será la G. Y en otras puede ser hasta la X, como la palabra México. El fonema fricado se expresa en la ortografía a través de la che, para sílabas cha, che, chi, cho, chu. Las laterales son dos, la lateral alveolar, que es la L, y esta de aquí es la L, ¿no? Lateral palatal sonora. Las nasales ya las conocen ustedes, son 3, la M, la N y la ñ. La primera es bilabial, la segunda alveolar y la tercera palatal. Y las vibrantes, las consonantes vibrantes, son clasificadas de dos maneras. Vibrante simple, que es la R en ra, re, ri, ro, ru, y la vibrante múltiple, que es la R, en sílabas que van a sonar a ra, re, ri, ro, ru. Las vocales, recordemos que son las unidades más importantes de una sílaba. Nosotros podemos diferenciar una palabra gracias a la presencia de las vocales, que hacen muchas veces evidente la presencia de algunas consonantes sordas. La clasificación de ellas va a depender de distintos criterios. Puede ser la posición de la lengua, anterior, central o posterior, la altura de la lengua, que pueden ser altas, medias o bajas, y también la forma de la separación de los maxilares. Por eso tenemos vocales abiertas y vocales cerradas.
¿Cuáles son las vocales abiertas? La A, E, O. ¿Y cuáles son las cerradas? La I y la U. Muy bien, nosotros señalamos entonces que la vocal I, por ejemplo, la vocal I es una vocal anterior alta, porque la lengua se aproxima un poco más hacia la zona de los dientes, a la zona anterior de los dientes, ¿no? La U es una vocal posterior alta. Posterior, ¿por qué? Porque la lengua se retrae ligeramente para atrás. Las vocales medias son la E y la O, ¿no? En el caso de la E, ligeramente la lengua también tiene una inclinación hacia la zona externa de la cavidad oral, en cambio con la O ligeramente se retrae. Y luego tenemos la vocal central baja, que es la A, la vocal más fuerte de nuestro grupo fonológico. Entonces, cuando vamos a reconocer a las vocales, la vamos a notar por la pronunciación. Un detalle nada más con la I, chicos, no se olviden que la I a veces la escribimos con el mismo símbolo y en algunas palabras, por ejemplo, la escribimos también con la Y. Por ejemplo, si ustedes observan la palabra ley, la escriben así, ¿verdad? Pero ¿cuántos fonemas ustedes escuchan? 3, ¿verdad? Ley. Entonces aquí tenemos este fonema vocálico, ¿no? Y por otro lado, si ustedes observan la palabra queso, queso lo escribimos así, ¿cuántas vocales perciben? Queso. Percibimos 2, solo a la E y a la O, ¿verdad? Entonces, fonológicamente, queso lo simbolizamos de esta manera, ¿verdad? La U no tiene sonido, ¿correcto? Solamente la vocal E y la vocal O. Una disciplina lingüística que acompaña a la fonología es la fonética. Esta disciplina no estudia la gramática, no estudia una unidad de la lengua, estudia la manera de hablar de las personas, estudia el habla, estudia lo real, estudia lo concreto, lo articulatorio, tiene que ver con la articulación y la articulación es fonética. Entonces, cuando hablamos de fonética vamos a utilizar mucho el término fono, porque el fono es el sonido, es la unidad concreta, perceptible, ¿no? Incluso variable, porque muchas veces la manera de hablar de las personas depende del lugar, ¿no es cierto? Depende, por ejemplo, los latinos hablamos de repente siempre la S y no articulamos el sonido interdental, ¿no? El fonema interdental. Cesiamos mucho, ¿correcto? No diferenciamos la Z, por ejemplo, nosotros no hacemos eso. Y también a veces de pueblo a pueblo, de repente los ayacuchanos tienen una forma de articular ciertas consonantes y los costeños no. Entonces, la fonética aborda todo lo que tiene que ver, todos los fenómenos relacionados con la articulación de los hablantes, ¿no? Ahora, entendiendo el fonema es una unidad abstracta. En cambio, el fono es una unidad concreta, es una unidad perceptible, es una unidad variable, estable y es el principal componente del habla. La fonética puede describirnos claramente las características de los fonemas a partir de la descripción del aparato fonador. Veamos a continuación el esquema. Bien, aquí tenemos un perfil en el cual vamos a señalar en el cuerpo humano cuáles son esas zonas comprometidas con la articulación de los sonidos. En forma general tenemos 3 zonas importantes. En la cabeza tenemos una, en la garganta tenemos otra y en el pecho tenemos otra. A estas zonas les decimos cavidades. A la superior le vamos a decir cavidad supraglótica. Porque está por encima de las glotis, o sea, encima de las cuerdas vocálicas, ¿no?
Y esta cavidad incluye dos regiones importantes. Una que es llamada también la cavidad oral, que es la boca, y también tenemos la zona de la nariz, llamada cavidad nasal, donde evidentemente se van a articular los sonidos nasales. Bien, en la cavidad oral es la región del cuerpo humano, del aparato fonador, en el cual hay más lugares involucrados en la articulación de sonidos. En primer lugar tenemos la lengua, que es el órgano móvil, así como también los labios superiores e inferiores. Pero también tenemos regiones específicas en donde se articulan sonidos del castellano. Por ejemplo, tenemos los dientes, tenemos los alvéolos, que es esta pequeña protuberancia que está aquí, ¿correcto? Es la zona superior a los dientes. Tenemos la zona del paladar, ¿no? La zona del paladar, donde a veces la lengua ligeramente se eleva para cerrar, ¿no? Para aproximarse totalmente y producirse un sonido, y a veces se retrae. Cuando la lengua sube, se eleva hacia esta posición, tenemos los sonidos palatales. Cuando la lengua se retrae ligeramente hacia la zona posterior, tenemos los sonidos velares. Y por último, también tenemos en esta zona un órgano que a veces lo conocemos con el nombre de úvula, que se pega a la pared faríngea para que el aire salga por la boca y se produzcan los sonidos orales, y en otras ocasiones se retrae de la cavidad oral, se retira de ella para dar pase al aire y que éste salga por la nariz. Entonces, este órgano, repito, la úvula, es la que permite diferenciar sonidos orales y sonidos nasales. También tenemos una pequeña región aquí entre los dientes para producir sonidos interdentales. Bien, luego tenemos evidentemente aquí la cavidad glótica. La cavidad glótica se distingue porque aquí van a ocurrir los sonidos, se van a percibir los sonidos sonoros, van a tomar fuerza, van a tomar vibración, las cuerdas vocálicas. Y luego tenemos la cavidad infraglótica. Esta cavidad va a distinguirse porque si no hay inspiración, si no se recibe aire, no hay producción de sonidos. La base de la articulación humana es el aire. La base de nuestra existencia es el aire. Si no llenamos nuestros pulmones de oxígeno, simplemente no existimos, no vivimos. Y para vivir, entonces, tenemos que respirar, y para hablar con mayor razón, ¿correcto? Por lo tanto, los pulmones, la tráquea, los bronquios, el diafragma, que es la zona que permite el impulso del aire hacia el exterior, son las regiones que tienen que ver con la respiración. La base, entonces, para poder producir sonidos es respirar, ¿no? Recibir oxígeno, transformarlo a través de los pulmones, de oxígeno a dióxido de carbono, y con el aire egresivo que sale de toda esta zona, los hablantes del castellano producimos justamente las vocales y las consonantes. ¿Ok? Entonces, la respiración es la base de la articulación fonética. Y este aire puede salir por dos cavidades, la cavidad nasal o la cavidad oral. Generalmente nuestros sonidos son orales en el castellano, solo en algunos contextos se da la nasalidad. Bien, chicos, ahora veamos las preguntas con las alternativas, cuál es la clave correcta y por qué las demás no son clave. ¿Ok? Veamos a continuación la número 1.
Determine si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados referidos a la gramática. La número 1 dice lo siguiente. Consiste en un sistema de reglas que posibilita la codificación y decodificación de los mensajes. Bien, claro, gracias a la gramática nosotros podemos comprendernos. El emisor puede codificar y el receptor interpreta lo que le dice el emisor, ¿verdad? Entonces, la número 1 sería verdadera. La número 2 está estructurada por el componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, ¿sí? Eso es cierto, es la base de todas las gramáticas, ¿verdad? Hemos señalado en el audio que todas las lenguas naturales poseen estos elementos. Número 3, la descriptiva estudia la estructura y función de la lengua. Claro, la descriptiva señala cómo funcionan las lenguas, señala cómo son las lenguas realmente, cómo la usan los hablantes de forma espontánea y natural, cómo ocurre la lengua realmente, ¿no? No tiene la finalidad de corregir, de modificar, de ver el aspecto formal y mucho menos asociándolo a la escritura, ¿no? La gramática descriptiva más se enfoca en el estudio de la lengua a partir de la emisión de los hablantes. Entonces es verdadero. 4. Carecen de ella las lenguas naturales sin sistema de escritura. Eso quiere decir entonces que la gramática no existe en aquellas lenguas que no poseen escritura, las lenguas ágrafas. ¿Eso es cierto? Si la escritura sería determinante para que la gente se comunique, entonces simplemente no habría lengua, ¿verdad? El enunciado es totalmente falso. Pueden existir lenguas sin escritura, pero no pueden existir lenguas sin gramática, porque si no, sencillamente no hay comunicación. La clave correcta, chicos, está en la alternativa D de dedo. Pregunta número 2. Teniendo en cuenta que la gramática normativa establece los usos que se consideran ejemplares en el dialecto estándar de una comunidad, marque la alternativa que indica cuáles son los enunciados que corresponden a lo establecido por dicha gramática. Bien, chicos, aquí vamos a buscar cuáles son las oraciones correctamente escritas, correctamente expresadas, según los criterios de la gramática normativa, o sea, de la RAE. Número 1. Nosotros esperábamos que conduciera el automóvil. En esta oración hemos detectado un error, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta cuál es? Esperábamos, aquí está la palabra, ¿cierto? La palabra conduciera es una palabra que presenta un defecto porque no se debe conjugar de esa manera el verbo. La escritura y la expresión adecuada es condujera. Número 2. Trajo varias mochilas conteniendo libros y cuadernos. Muy bien. ¿Esta oración para ti es correcta o incorrecta? Bien, debes darte cuenta de que es una oración incorrecta. ¿Por qué? Porque la palabra conteniendo es un adverbio. Es una palabra que está en función en realidad de adverbio porque no es adverbio como tal, es un gerundio. Y los gerundios son palabras que no deben modificar a sustantivos, ¿no? Esta expresión correctamente dicha sería que contenían libros. Número 3. Coloca dentro de la fuente el poro y la papa picados. Muy bien. La locución dentro de está correctamente escrita porque está señalando lugar, ¿no? Ubicación. El poro y la papa, tenemos aquí dos sustantivos de distinto género y el adjetivo que estás viendo, picados, se entiende que se refiere a los dos elementos, ¿no? A la verdura y el tubérculo. Entonces, la palabra picados está correctamente expresada porque tiene que concordar en género y número
con los dos sustantivos. 4. El público ovacionó al celebérrimo pintor ayacuchano. La palabra ovacionó viene del verbo ovacionar, el verbo está correctamente escrito y conjugado. Celebérrimo es un superlativo, ¿no? Aquí se ha utilizado un morfema, un prefijo, y está correctamente estructurada la frase. Por lo tanto, es una oración también correcta. Las oraciones entonces que se han sometido, que están escritas bajo el criterio de la gramática normativa serían la oración 3 y la oración 4. La clave es la letra C. Pregunta número 3. Los fonemas consonánticos presentan características que los diferencian de los vocálicos. Según lo dicho, una de ellas consiste en que aquellos presentan obstáculo total o parcial de la salida del aire pulmonar. A ver, una consonante, pensemos en una consonante, cualquiera. Yo pienso en la consonante P, ¿te parece? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo articulo la palabra puma, ¿verdad? Si yo observo la primera sílaba, pu, aquí tengo el fonema P más el fonema U, ¿correcto? Ahora, esa consonante P, ¿cómo se produce? ¿Cómo se articula el fonema P? Articulemos. P, ¿verdad? P. Este fonema, como te has dado cuenta, tiene que articularse con un cierre total de los labios. Los labios se juntan y luego se abren rápidamente cuando tú lo acompañas con una vocal. O sea, ¿una consonante presenta obstáculo total? Sí, hay un obstáculo total de los órganos y eso ocurre generalmente con todos los oclusivos. Ahora dice, obstáculo parcial. Por ejemplo, pensemos en la palabra suma. Muy bien, la palabra suma, tomemos la primera sílaba, su. ¿Qué está pasando con su? ¿Qué está pasando con el primer fonema? S, s, ¿correcto? Entonces, quiere decir que hay un escape del aire, ¿no? El aire, la lengua se ha ubicado en la zona de los alvéolos, por eso la S es un sonido alveolar, pero está fluyendo el aire, no hay un cierre absoluto entre la lengua y el punto de articulación. Entonces, la letra A sería nuestra clave, es correcto. En cambio, en la B decía, se clasifican según la altura y desplazamiento de la lengua. No era clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una característica natural de las vocales. C. Cuando se articulan, el aire pulmonar sale libremente. No puede salir justamente porque cuando yo articulo la P, el aire se queda retenido en la zona de la boca. Entonces, eso es falso. D. Se producen solo con vibración de las cuerdas vocales. A ver, la P no hay vibración. La S no hay vibración. Las que presentan vibración son los sonoros. Por ejemplo, cuando articulamos la B, B de bebé, B, B, claro, ahí tenemos consonantes que son sordas y también hay consonantes que son sonoras. El enunciado es falso. Constituyen siempre el núcleo dentro de la sílaba. El núcleo es un elemento indispensable en una sílaba, una consonante. Es falso, ¿verdad? El elemento indispensable en una sílaba siempre es una vocal. Bien, chicos, la clave está en la alternativa A. Pregunta 4. Según el modo de articulación, en la frase pato blanco predominan los fonemas consonánticos.
Muy bien, vamos a tomar esta frase, pato blanco, y le vamos a hacer su equivalencia en los fonemas, ¿sí? Veamos, tenemos pato blanco, ¿verdad? Blanco. Muy bien, me están pidiendo en la pregunta fonemas consonánticos. ¿Cuáles son los fonemas consonánticos? La P, la T, la B, la L, la N y la K. Muy bien. Según el modo de articulación, ¿ok? O sea, ¿qué es un modo de articulación? Si son oclusivos, fricativos, africados, laterales, vibrantes, nasales. Muy bien. La P es un oclusivo. La T también es oclusivo. La B, oclusivo. La L es un lateral. La N es una nasal. Y la K es un oclusivo. Muy bien. ¿Qué fonemas consonánticos entonces han predominado? Hay principalmente 4 oclusivos. Entonces la respuesta es la alternativa E. Pregunta número 5. Los fonemas consonánticos sordos se articulan sin la vibración de las cuerdas vocales. Según lo expresado, señale qué opción presenta más consonantes de la clase mencionada. Bien, dice en la letra A, choza abandonada. Vamos a hacer su equivalencia. Choza, ¿verdad? Con la interdental, abandonada. Muy bien, choza abandonada. A ver, ¿cuántos fonemas consonánticos sordos observamos? Tenemos la che, la interdental, la B sonora, la N también, la D también. En la palabra abandonada, todas son sonoras. Entonces, en la letra A contamos únicamente con 2. Muy bien. C, queridos abuelos. Queridos abuelos. En la palabra queridos abuelos tenemos K, que es sorda, la R es vibrante, la D también es vibrante y la S también es sorda. En abuelos tenemos la B, que es sonora, la L, que es sonora, y la S, que es sorda. O sea, en la letra C contamos con 3. En la letra E dice pequeñas jirafas. Pequeñas jirafas. Muy bien. Contemos entonces, la P es sorda, la K también, ñ no, la S sí, la J también, la fricativa velar, la R es sonora, la F sí y la S también. O sea, hemos contado en la letra E 6. En la B, espaciosa casa. Aquí colocamos la interdental. Veamos las sordas. Es la S, es la P, es la interdental, es la S, es la K y es la S también. ¿Correcto? Tenemos 6 fonemas. Letra D, zapatos costosos. Zapatos costosos. Bien, tenemos la interdental, la P, la T, la S también es sorda, la K, la S, la T, nuevamente la S y por último se repite. Así se repita, nosotros contamos todos los fonemas sordos, ¿sí? Bien, 4, tenemos 9 en la letra D.
Por lo tanto, nuestra clave con mayor número está en esta oración. Respuesta correcta, la letra D. Pregunta 6. Señale la alternativa que relaciona los fonemas vocálicos que predominan en cada palabra con la clasificación que le corresponde. A ver, en la número 1 tenemos la vocal I, que aparece 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el nombre que le corresponde, la clasificación que le corresponde a la I? Es una vocal alta y anterior, ¿verdad? Entonces, la 1 con la B. 2. Objetivo. Muy bien, aquí tenemos la O que se ha repetido 1, 2 veces. Muy bien, ¿cuál es el criterio? La característica que predomina en la O es una vocal posterior media. Entonces, la 2 es con la A. Eczema. Aquí tenemos la E, ¿correcto? La E es una vocal media anterior. Muy bien. Y en la 4 tenemos aldabas. Aquí la única vocal que se repite es la A. Y es una vocal baja central. La clave correcta está en la alternativa C. Pregunta 7. El fonema es una unidad distintiva abstracta. Teniendo en cuenta esta definición, describa qué fonemas están involucrados en la oposición de cada par de palabras. Muy bien, la letra A tenemos tuna y tina, ¿correcto? Entonces, la U se ha opuesto a la I. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la U y la I? Ambas vocales son vocales altas, pero la diferencia está en que la primera es una vocal alta posterior, ojo, lo posterior, en cambio la I es una vocal alta anterior. O sea, lo que las distingue es la posición de la lengua, ¿verdad? La posición posterior frente a la posición anterior. En la letra B tenemos pollo y pollo. Muy bien, aquí el fonema es la Y opuesto a elle. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en primer lugar tenemos aquí un cambio por el modo de articulación. El primero es un fonema fricativo, ¿no es cierto? En cambio la elle es un fonema lateral. Primera posición. La segunda, a ver, bueno, la elle es un sonido palatal, igual que el otro, que polio, ambos son palatales. También podríamos decir que es sonoro, la y la elle también es sonora. O sea, el único rasgo distintivo entre ellos es el modo de articulación. En la letra C está la oposición de la palabra gasa y casa. El fonema G y el fonema K. Bien, este fonema, ambos son oclusivos, ustedes recuerdan eso, ambos son oclusivos, pero el primero, ¿en qué se distingue? En el punto de articulación, es un fonema velar, ¿no? Y es sonoro. En cambio, el fonema K es un fonema también velar, pero sordo. Entonces, ¿en qué se están diferenciando? En la sonoridad. D, mapa, papa. Muy bien, aquí la oposición se da entre la M y la P, ¿verdad?
La M es un fonema bilabial, al igual que el otro, pero el modo es distinto. Este es un fonema nasal, mientras que el otro es un fonema oclusivo. Después hay otro aspecto. La M es un fonema sonoro porque hay vibración de las cuerdas vocálicas. En cambio, cuando articulamos la P, no vamos a efectuar ninguna vibración, por eso le decimos sordo. Quena, vena. Aquí tenemos el fonema K, opuesto al fonema B. Sabemos que ambos son oclusivos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con la K? Este es un fonema velar y el otro es bilabial. El punto de articulación. La K no tiene vibración, o sea, es sordo. En cambio, la B, ba, be, bi, bo, bu, hay vibración, ¿correcto? Entonces, la sonoridad y el punto de articulación son los rasgos que las distinguen. Pregunta número 8. Lea el texto y realice la actividad indicada. Después de hacer unas compras en el centro comercial y de almorzar juntas, María y Lucía regresan a casa. En el trayecto, María pregunta: Lucía, ¿te gustó la sopa? Por supuesto, la que hemos comprado es perfecta para ir a trabajar, respondió Lucía. La respuesta sorprende a María, sin embargo, logra entender que hubo una confusión entre sopa y ropa. A partir de lo leído, Lucía confundió el fonema consonántico. Muy bien, como el enunciado nos ha propuesto las palabras sopa y ropa, suena ra, re, ri, ro, ru, es una vibrante múltiple, ¿verdad? La oposición entre qué se da? Entre el fonema fricativo, ¿no es cierto?, y el fonema vibrante múltiple. Muy bien, entonces colocaríamos fonema consonántico fricativo con el fonema vibrante múltiple. Muy bien, por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa D. 9. Señale la opción donde aparece vocal anterior media. ¿Cuál es la vocal anterior media, chicos? La anterior media es la E, la anterior alta es la I, ¿cierto? Y también una vocal posterior alta. Muy bien, ¿cuáles son las posteriores? La U y la O. Si me están diciendo posterior alta, estoy hablando de la U. Muy bien, ¿cuál es la alternativa donde aparecen en ese orden las vocales? En la letra A tengo la E y tengo la O, tengo la E y la I en la letra B, en la C tengo ñandú, no es, y en la letra D tengo la E y la U, ¿verdad? La clave correcta está aquí, alternativa D. En plato tenemos la A y la O. Pregunta 10. Determine el número de fonemas segmentales. ¿Qué son los fonemas segmentales? Son los segmentos de una palabra, o sea, las vocales y las consonantes. Es el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Corresponden respectivamente a las palabras axioma y guitarrero. A ver, tomemos la palabra axioma. ¿Sí? Esta palabra, ¿qué fonemas presenta? Axioma, ¿verdad? Así suena. Y guitarrero, le escribimos de esta manera, con un dígrafo, con dos dígrafos. Pero fonológicamente articulamos menos, ¿verdad? Guitarrero. Muy bien, contemos. Vamos a contar todo, ¿sí? Así se repita el mismo sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Guitarrero, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 7, 8. La clave correcta es la alternativa E. Pregunta 11. En el español, el fonema consonántico fricativo velar sordo, J, es poligráfico. Es decir, en la escritura es representado por los fonemas G y J. De acuerdo a lo mencionado, ¿cuál de las palabras subrayadas está correctamente escrita? En la letra A dice, Alberto heredará todo a su cónyuge. Muy bien, la palabra correcta debería decir cónyuge, sin dígrafo. En la letra B, elegimos, viene del verbo elegir y debería ser con la G. En la letra C dice jengibre. La segunda letra debió ser con la G. La palabra infrinja está correctamente escrita y la palabra garaje debió ser con la J. Por lo tanto, la clave correcta, chicos, es la alternativa D. 12. El fonema fricativo interdental sordo, la Z, el cual se produce ubicando el ápice de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores, se representa en la escritura por los grafemas Z y C, ante E, I. De acuerdo con ello, elija la alternativa que contenga solo palabras que deban ser completadas con algún grafema que representa a dicho fonema. Creo que merezco esa condecoración por mi esfuerzo. La palabra merezco es con Z y la palabra esfuerzo también. En la número 2 dice, la alcaldesa, con S, inspeccionará todas las obras realizadas. Aquí sí es con Z, o sea, en la número 2 solamente teníamos uno, no los dos elementos. Número 3, esa pareja de jovenzuelos se escribe con Z, lleva una vida novelesca. La palabra novelesca se escribe con S, entonces aquí también tenemos solo uno. Y la número 4 dice, fue al juzgado, con Z, y formalizó la cesión de la herencia. Cesión se escribe con C, pero sabemos que se escribe con C por el significado del mismo que encontramos en esta oración, en este contexto, y corresponde con el fonema interdental. No se olviden que el fonema interdental tiene entonces este valor con Z y este valor en la escritura. ¿Cuándo? Cuando le sigue una E, como la palabra cesión, o una I, como en la palabra cielo. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa A. Bien, mis queridos alumnos, espero que la clase del día de hoy la hayan aprovechado al máximo. No se olviden, por favor, de realizar sus consultas si algún tema no quedó claro. Yo, lo antes posible, les daré una explicación. Hasta la próxima.